Talmidai y Javerai. ¿Listo ya? ¿Atentos? ¿Receptivos? Bien, en nuestras enseñanzas sistemáticas del ciclo anual del estudio de nuestra Sagrada Torá, hoy tenemos la unión de dos parashot. Por un lado tenemos la parashá número 39, que se llama Jucat, y la número 40, que lleva por nombre Balak. Así que hoy tenemos la unión de dos parashot. Jucat, como sabemos, nos habla del estatuto de la vaca roja, la vaca alazana o la vaca bermeja para la purificación de la contaminación con la muerte. Y Balak, la parashá número 40, nos habla o tiene que ver con el hechicero que contrató a Bilam, el brujo, con la intención perversa, malvada, de aniquilar a las 12 tribus de Israel mediante la magia negra y más. De estas dos parashot, entonces, con la ayuda del Eterno, estaremos clarificando nuestras enseñanzas. Y lo haremos en este día 12 del mes cuarto del calendario hebreo. Día 12 del mes cuarto del calendario judío y día 26 del mes de junio. Así que para toda nuestra comunidad, para todos nuestros seguidores y amigos, nuestros mayores deseos son que toda la influencia energética de este día sagrado sea favoreciéndonos a todos. Que toda la influencia energética de este día sagrado sea favoreciéndonos a todos. Shabbat Shalom. Bienvenidos y estudiemos Torah. Comencemos con Jucat. Esta parashá, como sabemos, nos habla de la contaminación con la muerte. Y es que esta impurificación, uno se contamina con la muerte por entrar en el mismo o bajo el mismo techo donde hay una persona fallecida. Eso es lo que nos dice nuestra parashá Jucat, la número 39. Que la contaminación con la muerte, la impurificación viene por entrar bajo el mismo techo donde hay una persona fallecida, por un lado. Por el otro es por tocar un cadáver. Otra es por hacer contacto físico con una tumba. Otra es por tocar un hueso humano, bueno, como dice la Torá, en el campo. Otra forma de cómo uno se contamina con la muerte es que alguien que estuvo en uno de estos casos le toque a usted, le palpe, le ponga alguna mano, haga algún contacto físico con usted. Si esa persona estuvo en un lugar donde hubo una persona muerta, tocó un cadáver, igual si tocó una tumba o tocó un hueso humano, y ahora viene y le toca a usted, igual pues
le transmitió la contaminación con la muerte. En casos así, uno queda ritualmente impuro, uno queda contaminado, impurificado con esta energía negativa de la muerte. Y ante tal situación es que la Torá provee el antídoto. La Torá nos provee la cura, el medio de descontaminación. La Torá nos provee la manera mística de purificación. Y esta es mediante la paraduma, mediante la vaca alazana, la vaca bermeja o la vaca roja, la cual debe ser quemada completamente hasta ser reducida a cenizas, juntamente con madera de cedro, hisopo y lana carmesí. De estas cenizas es que se debe diluir en aguas y rociar o asperjar al ritualmente impuro, al tercero y al séptimo día de su impurificación. Y así la persona queda limpia ritualmente de su contaminación con la muerte. Esta es la manera mística. Esta es la manera sobrenatural. Por eso es que la parashá, al llamarse Jucat, tiene que ver con un Hok que no podemos entenderlo, que está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Así que mediante este ritual es que la persona queda limpia de su contaminación con la muerte. Hoy por hoy que no tenemos la vaca roja, pues las recomendaciones son que en la medida posible uno debe evitar contaminarse. Es decir, uno debe de, en la medida posible, según esté a nuestro alcance, uno debe de procurar alejarse de esta contaminación con la muerte. Asimismo, hoy que no tenemos la vaca roja, en el Shabbat que leemos esta parashá, activamos esta energía de purificación. Oiga la grandeza de este Shabbat. Hoy que no tenemos la vaca roja, en el Shabbat que leemos esta parashá, activamos esta energía de purificación. Y esto lo hacemos durante la lectura pública de esta parashá número 39 en el rezo de la mañana. Así que no te quedes en casa, reúnete, escucha su lectura y sé limpio de esta contaminación. La oportunidad la tenemos en este Shabbat. La oportunidad la tenemos en este Shabbat. Asimismo, siempre que por A o B motivos entres en contacto con la energía de la muerte, ya sea porque pues tuviste que entrar bajo el mismo techo donde hay una persona fallecida, ya sea porque tuviste que tocar el cadáver, pudo haber sido un pariente cercano. Si te contaminaste con la muerte, tocando o teniendo contacto físico con una tumba o con un hueso de muerto, oye,
haz netilat yadayim, haz el lavado ritual de manos a la entrada de tu casa. Haz netilat yadayim, el lavado ritual de manos antes de ingresar a tu casa. Dice la parashá, Hukat, Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 19, versículo 15. Lo leemos en hebreo y en español. Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 19, versículo 15. Behol keli fatuach asher en tzamid patil alav tamehu. Behol asher, behol keli fatuach asher en tzamid patil alav tamehu. En español dice, toda vasija abierta que no tenga la tapa herméticamente cerrada queda impura. Toda vasija abierta que no tenga la tapa herméticamente cerrada queda impura. Sobre esta base, los sabios de la Torá nos han legislado lo siguiente. Se los recuerdo. Nos dicen los sabios, la presencia de un muerto transmite la impureza a todos los que se encuentran bajo el mismo techo. Así como en toda la casa. La presencia de un muerto transmite la impureza a todos los que se encuentran bajo el mismo techo, así como en toda la casa. Nos dicen además los sabios, si dos casas se comunican por una apertura, como una puerta o una ventana, la impureza se propaga de una casa a través de esa apertura. Asimismo, se transmite en todo el grupo de casas conectadas con la del difunto a través de entradas de puertas y ventanas abiertas. El muerto que no se encuentra bajo ningún techo transmite su impureza a una distancia aproximadamente de 2 metros. El muerto que no se encuentra bajo ningún techo transmite su impureza a una distancia aproximadamente de 2 metros. Esto nos ha sido dado para que tomemos las precauciones del caso. Asimismo, la halajá nos dice, se acostumbra verter o se acostumbra vaciar todas las aguas contenidas en los recipientes de la casa del muerto, así como las de las casas vecinas de la misma calle. 3 casas del lado derecho y 3 casas del lado izquierdo. Se acostumbra a verter o vaciar todas las aguas contenidas en los recipientes de la casa del muerto, así como las de las casas vecinas de la misma calle. 3 casas del lado derecho y 3 casas del lado izquierdo. Hay mucho
muchísimo por clarificar sobre la vaca roja. Y eso ustedes lo saben perfectamente. Es una área extensamente amplia y hay mucho que clarificar sobre ella. No obstante, dado que son 2 parashot las que hay que cubrir en este Shabbat, avancemos. Sigamos. En el capítulo 20 de nuestra parashá tenemos la muerte de Miriam, Anevía. Y así comienza el capítulo 20, Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 20, con la muerte de Miriam, Anevía, la profetisa. Miriam, la hija de Amram y Yochebed, la hermana de Moshe y Aarón, que murió a la edad de 125 años en el año 40 de la salida de Egipto, en el desierto de Tzin. Ahora, como es sabido por todo estudiante de Torah, la fuente, el manantial que abasteció durante los 40 años en el desierto a los hijos de Israel fue por el mérito de Miriam. Eso lo sabemos todos. Las 12 tribus de Israel durante los 40 años en el desierto, cuando la nube se elevaba o se alzaba y guiaba a nuestros ancestros a otro campamento, el manantial o la roca o el pozo de Miriam iba tras nuestros antepasados. Ahí va el agua. Así que la fuente, el manantial que abasteció durante los 40 años en el desierto a los hijos de Israel fue por el mérito de Miriam. Miriam entonces, mientras vivió, por el mérito de ella, Hashem proveyó, Hashem abasteció de abundancia de aguas a más de 3 millones de personas en el desierto. Pero una vez Miriam muere, el manantial se secó. Ya no hubo más aguas para la congregación de Israel en el desierto. Al respecto, siempre hemos hablado acerca de la pérdida para los vivos cuando muere un tzadik o una tzadeket, en este caso como el de Miriam. Siempre hemos hablado de la pérdida para los vivos cuando muere un tzadik o una tzadeket como Miriam. Y ciertamente hay mucha pérdida espiritual y material cuando ellos mueren. Hoy quiero que le veamos otra cara a esto. Es cierto que los maestros de Torah, los dirigentes, las cabezas, los líderes, los guías espirituales de las congregaciones de Torah, es cierto que hoy en día no somos ni la sombra de aquellos, ni la sombra de aquellos grandes tzadikim.
no tenemos ni su rectitud, ni su compromiso espiritual, ni la elevación de almas que ellos tenían. Estamos claros en eso. Sin embargo, en alguna medida, aunque sea muy pequeña, los maestros de Torah, los dirigentes, los guías espirituales de las congregaciones de los hijos de Israel, aunque sea en alguna medida pequeña, los maestros de Torah potencian a sus estudiantes o a sus talmidim, pues ellos nos dan de su poca luz y así alumbran nuestro caminar espiritual. De igual manera, en el nivel espiritual que estén nuestros dirigentes, activan, aunque sea en un grado menor, nuestros niveles de conciencia. Ellos nos aconsejan, cuidan de nosotros, comparten de su neshama, se desviven por dar de sí lo mejor de acuerdo a su nivel de crecimiento espiritual. En otras palabras, aunque los dirigentes o los maestros de Torah de hoy en día, ya lo dije y lo reitero, no somos ni la sombra de aquellos grandes tzadikim, no tenemos ni su rectitud, ni su compromiso espiritual, ni la elevación de almas que ellos tenían. Sin embargo, ellos son para nosotros como una pequeña menorá, y mucho bien nos hacen. Mucho bien nos hacen. Por lo tanto, aunque sabemos que hasta que morimos, para los demás nos volvemos kedoshim, ¿se acuerdan? Tratemos de hacer el tikkun a esto y no darnos cuenta de lo que perdimos cuando ellos mueren, sino valorarlos en vida. Repito, sabemos del principio que hemos visto de la parasha Aharemot y Kedoshim, que hasta que morimos es que para los demás nos volvemos Kedoshim. Pero, oiga, y lo reitero, tratemos de hacer tikkun a esto y no darnos cuenta de lo que perdimos cuando ellos mueren, sino valorarlos en vida. Hay que aprovechar, aunque sea la poca luz que nos proporcionan. Hay que valorar la cobertura espiritual que nos proporcionan. Hay que valorar que por sus pocos o muchos méritos, nosotros estamos espiritualmente cubiertos. En el Tanaj tenemos una historia, y es acerca de David Amelech, el pastor de Israel. Y esta historia viene a ilustrarnos esto que estamos diciendo. Dice en el Tanaj, Shemuel Bet, segundo libro de Shemuel. Oiga esta historia interesante, que viene a ilustrarnos bien todo lo que estamos diciendo. Dice, volvieron los Pelishtim a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él.
y pelearon con los Pelistim, y David se cansó. Era para menos. La batalla había durado días u horas. Así que dice el Tanaj, volvieron los Pelistim a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los Pelistim, con los filisteos. Y David se cansó. Y eso fue aprovechado por un filisteo. Sigue diciendo, Ishbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de cobre, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. David está cansado, agotado de la batalla. Ya no tiene fuerzas. Y este Rasha quiso aprovechar el momento y quitar de entre los vivientes a David, el pastor de Israel. Por eso dice el texto, Ishbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de cobre, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Y oiga esto. Mas Abishai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda. Baruch Hashem, e hirió al filisteo y lo mató. Que se no llega en ayuda de David. Mas Abishai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Y aquí viene lo que quiero que escuchemos para ilustrar lo que estamos hablando acerca de Miriam y de todo lo que hoy en día tiene que ver con los maestros de Torá. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué le parece? Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Qué nos enseña todo esto? Lo que estamos reiterando. En el nivel espiritual que estén nuestros dirigentes, en el nivel espiritual que estén nuestros guías o nuestros maestros de Torá, cuidémosles. Pues ellos son una lámpara o una menora que nos alumbran con su luz. Así que de la muerte de Miriam, aleccionémonos a no darnos cuenta de lo que perdimos al morir ellos, sino a valorarlos y a cuidar de ellos mientras los tenemos con nosotros. Sigamos. Como digo, son 2 parashot. Estamos hablando de casi 7 capítulos. Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24 y buena parte del capítulo 25
es el contenido de la unión de las dos parashot de la semana, Hukat y Balak. Así que avancemos. Una enseñanza más y cerramos. La Torah nos dice en algún lugar: si encontrares el toro de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Es una mitzvah que tenemos en el Sefer Shemot. Si encontrares el toro de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. El refrán dice: haz bien y no mires a quién. Aún a tu enemigo. De esto aprendemos que uno debe superar los sentimientos negativos cuando de hacer el bien se trate aún con los enemigos, con personas que tal vez nos hayan herido, dañado y más. Uno debe superar los sentimientos negativos cuando de hacer el bien se trata, aún con personas que nos hayan dañado. Debemos superar la columna izquierda con la columna derecha. Que nuestro lado derecho, nuestro lado bondadoso de Gesed, se eleve por encima de nuestro lado izquierdo o nuestro ego. Reitero, que nuestro lado derecho, que representa el Gesed, la bondad, la compasión, la misericordia, los actos buenos, se eleve por encima de nuestro lado izquierdo, nuestra naturaleza egocéntrica. Escrito está: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Es decir, cuando está en tu capacidad, cuando está a tu alcance poder hacerlo. Y oiga, aún con las personas que uno pudiera tener sentimientos negativos con ellos. ¿Y por qué pensamientos o sentimientos negativos? Porque pudiera ser que en el pasado te hayan dañado, herido, ofendido. Pero si te piden un favor, si te piden ayuda y está en tu capacidad de hacerlo, que tu lado derecho, tu lado bondadoso se eleve por encima de tu lado izquierdo. Porque si teniendo la capacidad de poder ayudar, no lo hacemos, por el hecho que la persona que nos pide ayuda es la que nos ofendió, nos dañó, nos hirió. Si no le damos ayuda, estando en nuestra capacidad poder hacerlo, eso denota en nosotros bajo nivel de conciencia. Denota ir contra el espíritu de la Torah. Eso evidencia que nuestra columna izquierda, el ego, supera nuestra columna derecha. Denota el espíritu rencoroso de Edom,
denota que somos señoreados por nuestra carne o nuestra inclinación al mal. More, ¿y esto qué viene? En la parashá Hukat tenemos que Moshe le pidió ayuda a Edom, pero este se la negó. Pidió Moshe un favor y le fue negado. Moshe le pidió ayuda a Edom, pero este se la negó. Pidió un favor, Moshe Rabenu, a Edom, y Edom dijo no. Y estaba en la capacidad de Edom poder ayudar a Moshe y por ende a Israel. ¿Y por qué no lo hizo Edom? ¿Por qué no ayudó? ¿Por qué no hizo el bien en ese momento? Porque había un problema en el corazón de Edom con los hijos de Israel. Dice en el Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 20, Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 20, Parashá Hukat, versículo 14. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Kadesh, diciendo: así dice Israel tu hermano. Moshe va a pedir un favor a Edom. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Kadesh, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos al Eterno, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Kadesh, ciudad cercana a tus fronteras. Oiga el favor que pidió Moshe a Edom. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Qué está pidiendo Moshe? Ayuda. Un favor. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él, es decir, Edom, respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Moshe le pidió ayuda a Edom, pero este se la negó. Pidió un favor, pero le fue negado. Aquí podemos ver, y la Torá, más allá de venir a contarnos una historia que ocurrió hace más de 3000 años atrás,
La Torah es instructiva. Y aquí viene a enseñarnos cuando prevalece más el lado izquierdo que el lado derecho. Y oiga esto. Y cerramos. Preste atención a esto. Todo aquel que pide ayuda, que pide un favor, es porque lo necesita. Y esa persona es comparada con un pobre. Así tenga dinero, tenga bienes, tenga propiedades, tenga cuentas bancarias, etcétera. Todo aquel que pide ayuda o un favor es porque lo necesita. Y esa persona es comparada con un pobre. Está escrito, el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. ¿Se da cuenta usted la seriedad del asunto? El que cierra su oído al clamor del pobre. ¿Quién es el pobre en este contexto? La persona que necesita un favor, la persona que necesita ayuda, que solicita determinado favor. Esa persona es comparada con un pobre. Así que el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. ¿Por qué Edom no quiso dar ayuda a los hijos de Israel? Véame. Un rencor escondido. Un sentimiento de odio con los hijos de Israel. Cuidado entonces con tener el espíritu de Edom. Si quien te solicita ayuda o un favor, no estamos hablando necesariamente de dinero, es porque es una persona que está pasando por un momento de necesidad. Y si te ha buscado a ti es porque sabe que tú puedes echarle la mano, ayudarle, etcétera. Si en el pasado esa persona te ha dañado, no te comportes como Edom. Porque eso diría mal de ti. Denotaría, dije, bajo nivel de conciencia. Ir contra el espíritu de la Torah evidenciaría que tu columna izquierda supera tu columna derecha. Cuidado entonces con el espíritu de Edom. De hecho, por no haber ayudado a los hijos de Israel acá, hoy que se le está pidiendo un favor, Edom cayó en un juicio divino más adelante. Así que de esto y más, Bezrat Hashem, estaremos clarificando a lo largo de este Shabbat de las dos parashot, Hukat y Balak. Y así cerramos
esta sesión introductoria de las dos parashot de la semana, la número 39 y la número 40. Vamos entonces a continuar con la ceremonia del Kiddush de la noche Shabbat. Hacer esta conexión bella, hermosa, con la irradiación, con la energía, con la Kedushá, con el manto energético de la reina Shabbat. Vamos a hacer el Kiddush de la noche Shabbat. Recordándoles, nuestra congregación se abre mañana a las 7 de la mañana para los rezos de Shaharit, la lectura pública, en este caso las dos parashot, y con la ayuda del Eterno, la siguiente sesión de la clarificación de las parashot estará siendo impartida presencial y virtualmente alrededor de las 11 de la mañana, hora de El Salvador. Ahí vamos a continuar en Irtze Adonai, clarificando capítulo por capítulo. Así que Talmidai y Haberai, un fuerte abrazo para todos y mis mayores deseos. Que la luz divina sea con todos nosotros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.